¿Qué tal? Buenas noches. Del proceso de selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña don Jaime Martínez, él es el director de la ANSP y también candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También nos acompaña el señor Jonathan Martínez, él es miembro de UNAJUD. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Gracias. Bueno, quisiera comenzar entonces con usted, señor Jaime Martínez, hablando acerca de su candidatura, porque su candidatura ha sido cuestionada por un sector, digamos, del gremio de abogados que creen que de repente usted no cumple con los requisitos de independencia o autonomía para ser candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia al ser miembro, básicamente, del gabinete del presidente Sánchez Serén. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, en especial al gremio de abogados, a los miles de abogados del país que dentro de poco estarán realizando esta labor patriótica de contribuir a la construcción del Estado de Derecho en esa elección que es una herencia que nos dejaron los acuerdos de paz, de esa participación democrática para elegir candidatos al máximo tribunal de justicia. Yendo a una respuesta muy concreta a su pregunta, quiero decirle que ese sector al que usted se refiere va a existir siempre, porque siempre van a haber señalamientos de diversos sectores ideológicos y políticos, porque desde una base ideológica que no se comparte con mi pensamiento se me van a hacer ese tipo de señalamientos, pero lo que vale en el derecho como abogado son el respeto a los procesos legales, a los procedimientos, a las autoridades que se instituyen para, en este caso concreto, administrar la elección de abogados. Y quiero decirles que esta mañana fui notificado formalmente por el Comité Central Electoral de la Federación de Asociaciones de Abogados, que es la entidad que la FEDAES como tal delega, comisiona, crea una comisión específica, porque la FEDAES tiene la atribución legal que se le deriva primero de la Constitución de la República, que dice que de los 30 a elegir, 15 saldrán de una elección de las entidades representativas de los abogados que postularán candidatos. Y luego la ley del Consejo de la Judicatura dice que esa elección específica de los 15 que saldrán del voto de los abogados la administrará la FEDAES. Y la FEDAES a su vez ha establecido un Comité Central Electoral. Pues ese Comité Central Electoral, literalmente, le voy a leer la resolución que dice: en el caso de este servidor, durante el análisis del caso y dicha documentación se verificó un posible vínculo partidario del candidato, trayéndose a cuenta el tema de vinculación formal y material que se ha desarrollado ampliamente en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. De esa forma se constató que de la documentación presentada no se deduce vínculo partidario formal alguno. Por otro lado, a la fecha, este comité advierte que no existe pronunciamiento de tribunal alguno que se haya referido a alguna vinculación material del candidato con algún instituto político legalmente existente. En consecuencia, este comité aprueba su inscripción por 4 votos, absteniéndose 2 miembros del mismo de concurrir con la mayoría. Inscríbase en el registro respectivo que al efecto lleva este comité. Extiéndase oportunamente la certificación de la inscripción antes referida. Esta es la certificación de la notificación que me hace el Comité Central Electoral. Quienes están diciendo acá, ya como digo, de acuerdo a los procedimientos y a la atribución que a ellos les dan las leyes, que este servidor no tiene ningún vínculo ni material ni formal con ningún partido político. Ok, señor Jonathan Martínez, quiero seguir abordando este tema, pero antes de eso quiero que escuchemos lo que dijo el señor Nelson González de Aliados por la Democracia cuando hablaba precisamente también sobre este tema. Escuchemos. No les importa, ¿verdad?, llevar a un Tito Celada y a un Ulises Rivas, que ya han sido señalados y van como candidatos. Está claro cuál es el camino que llevan, ellos lo tienen claro y lo han tenido claro desde un inicio. Y ahora lo manifiestan porque dicen que no se van a volver a equivocar.
Ahora, tengo entendido que esos dos candidatos ya fueron retirados, ¿o me equivoco? El Comité Central Electoral de FEDAES ha tomado una decisión de excluir tanto al licenciado Tito Edmundo Celada como al licenciado Ulises Rivas. Este día se dieron por notificados ambos profesionales y el comité argumenta una serie de razones, pero básicamente dice, el comité ha establecido que tanto Tito Celada como Ulises Rivas tienen vinculación material. Ahora bien, nosotros como UNAJUD venimos exigiendo que este proceso se lleve a cabo conforme a lo que establece la Constitución de la República y las leyes secundarias. Es decir, el artículo 55 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, en el inciso 1 y 2, establece que se debe procurar la participación mayoritaria de las asociaciones representativas de los abogados. En un inicio a UNAJUD se nos había dejado fuera de la contienda, pero nosotros hemos luchado, hemos hecho un análisis jurídico sobre el reglamento especial que aprobó la FEDAES de manera expedita, sumamente rápida y de manera inconsulta a la comunidad jurídica. Después de que nosotros apelamos a la Junta Directiva, se resolvió concedernos la participación en la elección, algo que es un derecho de todas las asociaciones representativas de los abogados. Ahora bien, de la misma forma en que nosotros apelamos a la Junta Directiva la resolución que no fue proveída conforme a derecho, de esa misma forma vamos a apelar a la resolución del Comité Central Electoral que, usurpando facultades de la Asamblea Legislativa, ellos han hecho un análisis sobre las cualidades personales de dos aspirantes a candidatos, el licenciado Tito Celada y el licenciado Ulises Rivas. Quiero dejar claro que ellos dos no han sido en ningún momento, ninguna autoridad ha dicho, ellos están vinculados partidariamente. La Sala de lo Constitucional, en la sentencia con referencia 122-2014, dijo en la parte resolutiva, la Asamblea Legislativa incumplió la obligación de documentarse y verificar que el licenciado Tito Celada cumpliera con los requisitos constitucionales, pero jamás la Sala de lo Constitucional dijo, él tiene vinculación partidaria. Eso es una falacia y debemos leer el fallo de manera textual. Dice la Sala de lo Constitucional, la Asamblea incumplió una obligación. Para explicar esto mejor, la Constitución de la República establece ciertos requisitos que todas las personas deben cumplir. ¿Qué fue lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional? Ha establecido una obligación a la Asamblea Legislativa, pero cuando la Asamblea Legislativa incumple esta obligación, trasladan esa responsabilidad a ciudadanos de la República. ¿Y cómo debería funcionar? ¿Quién debe cumplir los requisitos? La persona. Cuando una entidad pública incumple y esa responsabilidad se le traslada a un ciudadano, ahí hay se rompe la lógica jurídica. Ahora bien, en el caso del licenciado Tito Celada, aún el problema es más grave. El licenciado Tito Celada denunció ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a los magistrados de la sala que firmaron esta sentencia. Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos declaró que, con nombre y apellido a los magistrados, dio por establecida una violación al derecho a la seguridad jurídica y también dio por establecida la violación a los derechos políticos del licenciado Tito Celada. Ahora bien, con el caso del licenciado Ulises Rivas, ¿qué es lo que ha sucedido? En el auto de admisión de la sentencia con referencia 19-2016, es el caso del licenciado Ulises Rivas, en los considerandos la Sala de lo Constitucional ha dicho, y esto es necesario que lo lean de manera textual los miembros de FEDAES, de la Junta Directiva. Dice la Sala de lo Constitucional que es un proceso objetivo, el proceso de inconstitucionalidad, y que la Sala no tiene competencias para analizar las cualidades personales del licenciado Ulises Rivas, porque esa es una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. Es decir, que la misma Sala de lo Constitucional no ha tenido la osadía
que los miembros del Comité Central Electoral sí han hecho. La sala nunca dijo que el licenciado Ulises Rivas tiene vinculación partidaria. Y resulta ahora que un Comité Central Electoral, que es una entidad privada, pasa por sobre las competencias de la Asamblea Legislativa y pasa por sobre las competencias de la misma Sala de lo Constitucional. Entonces, es el Comité Central Electoral el que no está respetando la institucionalidad del país, y nosotros vamos a accionar legalmente para que esto se resuelva conforme a derecho. Es decir, que no han renunciado entonces a que el señor Tito Celada y a que el señor Ulises Rivas vuelvan a ser candidatos entonces a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos ahorita tienen la calidad de aspirantes a candidatos. Vamos a ejercer el derecho a apelar y esperemos que se resuelva esto legalmente. Ahora, hay que decir también que la sala dejó entrever en las resoluciones la ponderación de los derechos, es decir, que de repente un ciudadano tiene derecho a ser funcionario, pero que no necesariamente ese derecho estaba por encima de la restricción, digamos, a que no hubiesen vínculos partidarios, y eso es una ponderación de derechos que se ha hecho. En el caso del señor Ulises Rivas y tanto del señor Tito Celada, hay videos, y yo los he visto, los vi hace unos minutos, en el que básicamente están pidiendo el voto por la fórmula presidencial de Salvador Sánchez Serén y de Óscar Ortiz, tanto el señor Rivas como el señor Tito Celada. Es decir, tienen derecho a eso, pero eso de alguna manera, y aunque de repente aquí disintamos, una cosa es la verdad legal y otra cosa es la verdad real, pero a un ciudadano de a pie que está caminando por la calle de San Salvador, le pone el video y le diría, bueno, obviamente estas personas tienen una simpatía y probablemente una lealtad al partido de gobierno. El mismo profesor Sánchez Serén está en esa mesa en la que compartió con don Tito Celada. Es decir, no es que tampoco fue que yo pedí, cuando yo ni siquiera me he visto con el presidente Sánchez Serén nunca en mi vida. Ahí están sentados los dos en la misma mesa. Hay dos cuestiones acá que hay que saber distinguir. Cuando se realizaron estas actividades, tanto el licenciado Celada como el licenciado Rivas no eran funcionarios públicos, esa es una cuestión. En otros países es algo muy común que realizan estos eventos de endorsement, que significa algo así como adhesión. Un espaldarazo político. Un apoyo público. Y en ese caso, Ulises Rivas estuvo como vocero de una asociación de abogados. Se invitó a las tres fórmulas presidenciales, pero únicamente asistió una fórmula presidencial. Ahora bien, hay otra cuestión. Acá nosotros debemos analizar de manera objetiva y de manera integral todo fenómeno social. ¿Qué es lo que sucede? Únicamente los medios están atacando a UNAJUD, pero sucede que en el Centro de Estudios Jurídicos hay una de los miembros que es candidata a diputada del Partido Arena. Sucede que uno de los miembros honorarios es el ex vicepresidente de la República, el licenciado Borgo Bustamante. Es decir, ellos sí tienen derecho a participar y UNAJUD no tiene derecho. Ahora, yo esperaría que el señor Toledo, cuando vengan los señores del CEG, por ejemplo, de hecho, les pregunte también. De hecho, vienen después de ustedes en este momento. Le voy a hacer la pregunta. Le voy a hacer la pregunta, porque usted tiene razón. Si no parece que solo a la UNAJUD. Tiene entre sus miembros al doctor Enrique Borgo Bustamante. Y eso de alguna manera puede ser pensar en las personas de que tienen un sesgo hacia el partido de derecha. Y eso se lo voy a preguntar cuando sea la oportunidad. Y le quiero plantear algo. Tengo que ir a la pausa en este momento. Cuando regresemos me complementa la idea. Ya volvemos. Cómo no. Muy bien. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, don Jaime, nos quedamos con una idea a medias cuando nos fuimos a la pausa. Sí, lo que yo quería plantear es que en este proceso se está dando una situación que es bien paradójica, porque resulta que las personas o algunos sectores, que no son todos, de eso desde ya quiero decirlo yo quiero expresar públicamente un reconocimiento a los abogados que representan a varias de las asociaciones de abogados dentro de la FEDAES y especialmente también dentro del Comité Central Electoral, que están haciendo su esfuerzo. No digo que todos, pero algunos están haciendo su esfuerzo por apegarse a la imparcialidad, a la legalidad y a la objetividad. Y por esa razón están, en el caso de este servidor, pues han resuelto admitirme a pesar de los señalamientos que algunos hacían, porque han juzgado con la objetividad del caso. Mire, si es que para ser candidatos nos han pedido solvencias de todo tipo, del Ministerio de Hacienda, antecedentes policiales, de la Dirección General de Centros Penales,
solvencia de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía General, de la Procuraduría General, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de todo lo que se le imagine. Esos son los datos objetivos mediante los cuales se puede determinar lo que la Constitución establece como la probidad notoria, y la competencia notoria se la determinará la trayectoria académica, los créditos académicos que cada persona tenga. Entonces, pero la paradoja a la que yo me refiero es que hay ciertos sectores, y digo no todos, que como tienen ahora el rumbo de esta elección o están administrando esta elección, han buscado cortapisas y han estado incluso vulnerando derechos de antemano, como es el caso de lo que hicieron en la primera resolución con la UNAJUD. Con la UNAJUD, ¿qué pasó? Hicieron un reglamento que le llaman reglamento, que ese no es un reglamento realmente, el llamado reglamento de la FEDAES para la administración de estas elecciones. Ellos bien lo saben, en estricto sentido jurídico, eso no es un reglamento. Esas son directrices, podríamos decir, o un manual para la administración de las elecciones. Entonces resulta que ahí ellos pusieron una disposición que iba con destinatario, con dedicatoria, como decimos los abogados. Pusieron un requisito que no existe ni en la Constitución ni en las leyes. No está en ninguna ley que diga que las asociaciones de abogados que pueden participar presentando o postulando aspirantes a candidatos en estas elecciones solo tenían que ser aquellas que tuvieran 2 años de existencia previa al momento de que se inician las elecciones. Eso era totalmente ilegal. Yo no sé cómo, por ejemplo, hoy que usted va a tener acá a representativos o directivos del CEG, que el Centro de Estudios Jurídicos para mí, yo lo voy a decir también, durante mucho tiempo ha sido un centro de estudios muy decente. Ha sido uno de los más decentes en su momento, comparativamente. Pero lamentablemente hoy, con quienes están al frente, están utilizando argucias y procedimientos que distan mucho de lo que era esa decencia del CEG. Y eso no lo tengo que decir solo yo. Lo dice otro directivo de la FEDAES, que es compañero de ellos. Al señor Humberto Sáenz, por ejemplo, que va a estar aquí, otro Humberto cuyo apellido en este momento sí no lo recuerdo, pero le ha publicado en su Facebook acusaciones muy serias. Lo ha dicho él, ¿verdad? El otro Humberto dentro de la FEDAES. Le ha señalado de que intentaron comprar la coordinación del Comité Central Electoral. O que ofrecieron, no sé si comprar es la palabra, pero que ofrecieron $5,000 al respecto. Y eso, la UNAJUD se encargó de ir a presentar un aviso a la Fiscalía. Y luego también, en otro anuncio, le critica de tener como un comportamiento aparentemente muy impoluto, muy decente, pero que se presta a una cantidad de maniobras. Y no sé qué pasará entre ellos, esas son intríbulis de ellos. Eso lo publicó este otro Humberto, que es un doctor que también pertenece a una asociación de abogados. Pero lo que yo sí puedo decir, porque eso es lo que nosotros hemos visto en este proceso, es que el hecho de haber puesto una disposición que como buen abogado que son, saben que estaban de antemano conculcando un derecho que la Constitución le reconoce a lo que denomina las entidades representativas de abogados. Y eso se desarrolla en la ley del Consejo de la Judicatura, y ahí dice que esas asociaciones serán aquellas que tengan por lo menos 100 miembros debidamente inscritos. Esas son las entidades representativas. No pide otro requisito. Y tan cierto es que era una maniobra y una manipulación del derecho que ellos mismos tuvieron que reformarlo. Entonces, reformar esa reforma reciente que la semana pasada se dio a conocer en los medios de este reglamento de las elecciones, más que un error, fue una corrección. Ellos se echaron para atrás y dijeron, vamos a corregir esto, y el voto fue dividido. Eso puede estar pasando también ahora que se están definiendo las candidaturas. En mi caso, yo quiero decir, a mí me hicieron una prevención que no tenía ningún sentido, no tenía ningún sustento, porque yo presenté todas mis solvencias, y en la solvencia de la Fiscalía General de la República, en un resumen decía aquellos casos que ahí se presentan, porque uno como funcionario público siempre está expuesto a que le presenten denuncias y quejas y todo eso. Pero una cosa es que la presenten y otra es que se demuestre, ¿verdad?, que tenía validez. Entonces, ¿Cuál es la prevención que le hicieron? Había una prevención porque decía en el dato de la Fiscalía que en un proceso de corte de cuentas yo tenía pendiente el pago de una multa. Pero en la certificación de la Corte de Cuentas de la República, que también la presenté,
decía que ese caso, con la misma referencia que aparecía en uno y otro, que no había ninguna duda que se trataba del mismo caso, que ya estaba cancelado, que eso estaba ya archivado porque estaba cancelado. Y sin embargo me previnieron. Y yo me lo tomé a bien como abogado. Pues bueno, dije yo, está bien, ellos son la autoridad en este momento. Y lo que hice fue presentar las evidencias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y me emitieron, en 2 días me emitieron la otra certificación en la que se desvaneció ese señalamiento. Okay. No había señalamiento, pero lo que quiero decir es que hasta de pequeñas cosas están como tomando la base para de antemano querer descalificar a sus contrincantes, y a mí me parece que esa es una actitud, no sé, no me parece correcta de los abogados. Okay, pues. Si vamos a discutir los temas, discutamos los temas jurídicos. Que usted me dijo hace unos minutos, y era que básicamente me dio a entender que no se están midiendo con la misma vara a los candidatos de su asociación con los candidatos del Centro de Estudios Jurídicos. Y esto en parte tiene que ver porque hay 2 personas que están vinculadas a gobiernos areneros del pasado. El señor René Hernández de Valiente, que fue ministro de Justicia y también fue magistrado, y el doctor Enrique Borgo Bustamante, que fue vicepresidente por el Partido Arena. Entonces, ¿de alguna manera usted cree que eso influye a la hora de querer medirlos a ustedes y también influye a la hora de seleccionar sus candidatos? Lo que me da a entender que usted creería que por ser ellos directivos del Centro de Estudios Jurídicos, en cascada se va a seleccionar a gente que de alguna manera estaría con simpatías al partido de derecha. ¿Es esto así? Sí, es que eso es lo que Jonathan planteaba, y yo me sumo a eso, que en realidad los dados están más cargados mediáticamente, no lo digo por usted, porque usted aquí está dando este espacio justamente, hacia los abogados que tienen, digamos, cierta identidad de pensamiento, a lo cual tienen derecho, que los puede ubicar en el espectro político de izquierda, o que por ciertas funciones que han asumido también se les quiere indilgar una descalificación a priori. Pero ¿y qué pasa con el resto de los aspirantes? Si basta en algún momento solo revisar antecedentes o saber quiénes son los que están como fundadores detrás de esas asociaciones para darse cuenta que ellos también tienen una vinculación muy clara o igual que la que puede tener un candidato de la UNAJUD. Pero es que nosotros no vamos a mencionar nombres porque nosotros no estamos de acuerdo en esas descalificaciones. Nosotros más bien, y por lo menos este servidor, yo voy a luchar porque los abogados de este país no se les vaya a negar, a conculcar, que ya está prácticamente conculcado, pero que hay que seguir peleando, que hay que saber que la jurisprudencia, por ejemplo, que la sala ha establecido, no tiene por qué ser pétrea, no tiene por qué serlo. La jurisprudencia cambia, y eso ya lo discutimos en un programa con usted. Es cierto que no debe cambiar continuamente, ¿no? Pero con una integración de una nueva sala, esa jurisprudencia puede cambiar. ¿Por qué? Porque en realidad es muy contradictoria, en realidad es una jurisprudencia que no tiene sustento ni en la doctrina, ni en el derecho comparado, sino que fue una invención de ellos. El ejercicio de un derecho político fundamental como es el de crear un partido político, ser miembro de un partido político, no tiene por qué descalificar de otro. Entonces, yo no entraría en descalificaciones. Me menciona, por ejemplo, el doctor René Hernández Valiente. Para mí, un abogado, un jurista muy respetable. Un jurista que durante su desempeño como magistrado de la Corte Suprema demostró sus capacidades como un hombre ilustrado, un hombre técnico, pero un hombre de derecha, y muy de derecha. Si fue ministro de Justicia del Partido Arena, pues, y sigue siendo seguramente un hombre muy de derecha, pero como lo que se va a discutir en los tribunales máximos de un país son casos concretos. La exigencia de la independencia, de la imparcialidad y la neutralidad del juez es en el caso concreto. Y para eso, si llega a darse la situación de que existe un interés que compromete de antemano a un funcionario, en este caso un magistrado, llega un caso, digamos, del Partido Arena y está un magistrado que estaba vinculado o tenía cierta relación con el Partido Arena o con el FMLN. ¿Qué hay? ¿Qué tiene que hacer ese magistrado? Él se puede excusar, se abstiene de conocer, porque tiene ese cierto riesgo de que pueda inclinarse hacia un lado. Y si no lo hace, la parte interesada lo puede recusar. Hay remedios en el derecho para ello. Y en la cotidianidad, todos los días no van a estar conociendo ningún magistrado conflictos de intereses de partidos políticos, de otro tipo de intereses que se van a ver. Ahora bien, otra cosa bien complicada de esto es que resulta que si se señala a unas personas, se les descalifica por tener ese supuesto vínculo material que ha construido la Sala de lo Constitucional, quiere decir que está descalificando a priori a personas que por su pensamiento, por su forma destacada de plantear las cosas, como puede ser el caso de algunos de los compañeros o de este servidor,
digámoslo de esta manera, que no hemos andado ocultando nuestra forma de pensar en lo que escribimos, en lo que producimos, en los debates que participamos. Pero ¿qué pasa con otros abogados que nunca dicen nada, que pasan desapercibidos, que no se saben quiénes son y los eligen supuestamente porque adolecen, no tienen ningún vínculo de ningún tipo con los partidos políticos y sin embargo sí lo tienen y muy fuerte, pero como estuvieron ocultos no se sabía? Okay. Como puede ser el caso del señor, por ejemplo, el magistrado Belarmino Jaime. ¿Quién conocía a Belarmino Jaime en el ámbito del derecho constitucional? ¿Y quién no ahora va a poner en duda que él defiende un sistema político y un sistema económico que le conviene a él porque le sirvió todo el tiempo a ese sistema? Bueno, señor Martínez, tengo que dejarlo ahí. Tengo que ir por cuestión de tiempo con usted, señor Jonathan Martínez, para darle la última palabra. Bueno, manifestar que como UNAJUD vamos a seguir exigiendo que el proceso se desarrolle de manera transparente. Existen algunos personeros que vienen a ser apologetas de la transparencia, pero en sus acciones están actuando en contra de la Constitución y de las leyes secundarias. Nosotros como UNAJUD hemos cuidado el proceso de selección de candidatos y nosotros nos hemos preocupado por postular a profesionales que tengan experiencia en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que ha sucedido en la Sala de lo Constitucional actual? Se han inmiscuido en asuntos de competencias de otros órganos y han dejado de lado la función principal de una Sala de lo Constitucional, que es la defensa de los derechos fundamentales de la población. En algunos casos han hecho análisis jurídico desde la técnica del derecho constitucional, pero se han olvidado de modular los efectos. Por ejemplo, ¿qué pasó con el caso del CITRAMS? Fueron muchas más las personas perjudicadas que las personas favorecidas. ¿Qué pasó con el caso del licenciado Tito Celada? La misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dijo: los magistrados de la Sala de lo Constitucional, con nombre y apellido, violentaron el derecho político del licenciado Tito Celada. ¿Qué ha sucedido con el caso del licenciado Ulises Rivas? Ha tenido que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defender sus derechos políticos. Y en la Corte Internacional de Derechos Humanos, en la Comisión y en la Corte, ya hay jurisprudencia. Por ejemplo, el caso del alcalde de Bogotá es similar el caso. Nosotros los abogados en derecho internacional se aplica un principio, mutatis mutandis. Esa misma ratio decidendi, es decir, esa misma razón para tomar una decisión, se aplica a estos casos. Pero sucede que como nosotros los abogados hemos estado demasiado callados, los abogados lastimosamente tienen miedo de realizar una crítica en base a la técnica del derecho constitucional, en base a la técnica del derecho procesal constitucional y en base a la jurisprudencia de organismos internacionales. Y creemos que solo porque la Sala de lo Constitucional dice algo es la última palabra y no podemos criticarlo. Los abogados tenemos la obligación de realizar crítica jurídica, incluso de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Y eso es aquí, también en Estados Unidos. Hay mucha gente que cree que la Corte ha sido activista en aquel país y también los jueces son de por vida. Pero bueno, tengo que quedarme en este momento ya con ustedes, tengo que ir a la segunda parte de 8 en punto, pero no me resta más que agradecerle, señor Jonathan Martínez, señor Jaime Martínez, que han estado esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Vamos a la segunda parte del show. En esta noche también nos acompaña el doctor Humberto Sáenz. Él es el presidente del Centro de Estudios Jurídicos. También nos acompaña el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y también nos acompaña el licenciado Eduardo Escobar, coordinador del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Buenas noches. Bueno, quisiera comenzar entonces con usted, doctor Humberto Sáenz, porque en la primera parte de 8 en punto básicamente no se insinuó, se dijo básicamente que el Centro de Estudios Jurídicos podría estar sesgado hacia el lado de la derecha porque tiene entre dos de sus principales funcionarios al ex vicepresidente de la República y al doctor René Hernández Valiente, quien fue funcionario durante los gobiernos areneros, y el doctor Enrique Aburgo Bustamante fue vicepresidente durante la administración del presidente Flores.
Bueno, temerarias afirmaciones me parece las que se hicieron, me voy a referir a esas y a otras que son aún más temerarias. Pero arrancando con esta, a ver, nuestra asociación, que es una asociación que tiene casi 60 años ya, está compuesta por más de 400 miembros y dentro de esos más de 400 miembros existen personas que comulgan con diferentes ideologías. Hay personas que comulgan con ideología de izquierda, hay personas que comulgan con ideología de derecha y eso nunca ha sido un obstáculo para que cumplamos con nuestro cometido, para que seamos una asociación representativa de abogados que procura velar por el imperio del derecho con independencia de la ideología política e incluso con la pertenencia o no a un partido político en el transcurso del tiempo. Digo esto porque me parece interesante que se venga a aludir a dos de esas más de 400 personas que pertenecen al Centro de Estudios Jurídicos o desconociendo, pretendiendo desconocer que existen también otras muchas que pertenecen al partido político que hoy día está en el gobierno. Creo que estaba viendo en las redes sociales y en efecto así es. Yo he coincidido en junta directiva, antes de ejercer la presidencia del centro, he coincidido en junta directiva con un asesor actual de la Asamblea Legislativa, el asesor actual de Norma Guevara, miembro del partido FMLN, el abogado Jacobo Sosa, que en su momento fue miembro de la junta directiva del centro. El señor Oscar Canjura, que fue miembro de la junta directiva del centro, incluso aspiró a la presidencia del Centro de Estudios Jurídicos, no la ganó, pero aspiró a la presidencia del centro. Él, hijo del actual candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que por cierto, ahí abro un paréntesis, porque es uno de los casos extraños que se ha aprobado su candidatura, pero realmente creo que no se obtuvo el quórum de votación necesario para que él se convierta en candidato a magistrado. Pero bien, ahí está el hijo de él, que ha sido miembro del Centro de Estudios Jurídicos, que ha sido parte de la Junta Directiva, y eso, digo, nunca ha sido obstáculo para que la institución como tal continúe realizando su labor, que es de velar por el imperio del derecho. Así que la pertenencia o no pertenencia de miembros que comulgan con ideologías distintas no puede significar bajo ningún punto de vista que nos alejemos de la finalidad y que nos alejemos de esta tarea que tenemos todos desde hace mucho tiempo, de intentar que a la Corte Suprema de Justicia lleguen personas que de verdad sean independientes. Además, todas estas personas que se han mencionado son personas que no están pretendiendo llegar a la Corte Suprema de Justicia. Lo que estamos diciendo es, y creo que tú lo mencionabas en la entrevista, si hay alguien que tenga esa legítima aspiración de llegar a la Corte Suprema de Justicia, esa persona debe entender que la otra legítima aspiración de ejercer la política partidaria es excluyente y que se trata de cosas que tienen que decidirse si se quiere caminar y hacer patria del lado de la política partidaria, que se puede hacer patria del lado de la política partidaria, o se pretende ejercer la judicatura, pero son excluyentes esas opciones. Y eso creo que les está costando a varios, por lo menos a los que estuvieron aquí en el panel hace un rato, les está costando entenderlo a ellos y a muchos otros. Y temerario también que se presten a replicar, lo voy a decir así, a replicar chambres, Carlos. A mí me extrañó que un candidato a magistrado se preste a estar replicando chambres, replicando asuntos que ni siquiera pudo explicar adecuadamente y que deje entrever que una vez más no está dispuesto a someterse al reglamento que elaboró la FEDAES. El señor Martínez en la elección pasada, en 2015, participó como candidato a magistrado, si ustedes se recuerdan. Incluso en algún momento él fue la persona alrededor de quien se estuvo negociando la Corte Suprema y era una de las personas finalistas, vamos a decir así, que en su momento, en 2015, estaba siendo considerado por el partido de gobierno. Yo recuerdo haberle dirigido a él un mensaje que ahora se lo reitero, porque estaba él ocasionando esa separación y ese retraso en la elección de la Corte, y ahí reflexionaba en esa época que a mí me había llamado la atención que cuando él participó en el proceso electoral, yo personalmente, que no lo conocía antes, no tenía el agrado de conocerlo, yo personalmente me tuve que dirigir a él porque él no quería respetar el reglamento el día de las elecciones y quería estar en el centro de votación cuando los candidatos no les era permitido. Y jamás se me va a olvidar la expresión que él tuvo conmigo y me dijo, ese reglamento no sirve para nada, ese reglamento no me puede obligar a mí a retirarme de este lugar. Y mi respuesta fue, usted se sometió a ese reglamento, usted quiere participar con estas reglas que se han aprobado y ahora usted está queriendo desconocer las reglas. Con lo que dijo ahora me parece que no ha cambiado mucho su actitud y que una vez más pretende desconocer
unas reglas que han sido dictadas por la FEDAES con una habilitación no solo legal, Carlos, sino una habilitación constitucional que tiene la FEDAES como entidad representativa del gremio de abogados. Mi invitación es para él y para todas las otras personas que van a participar en este proceso a que se ciñan al reglamento. Han aceptado participar en un proceso en donde las reglas ya están definidas y ojalá que mis colegas de FEDAES no intenten de nuevo cambiar las reglas a mitad del camino como lo hicieron. Y ya vamos a hablar de eso, pero antes de eso quiero ir con usted, doctor René Hernández Valiente, porque básicamente se dijo hoy, hace unos minutos aquí en 8 en Punto, que la sola presencia suya ahí de alguna manera hace sesgada el proceso de selección de los candidatos del Centro de Estudios Jurídicos por haber en un momento dado sido parte de un gobierno de Arena. Bien, efectivamente yo con mucha honra soy miembro del Centro de Estudios Jurídicos, pero no pertenezco ni a su directiva ni al comité de selección. Soy un soldado más dentro del Centro de Estudios Jurídicos. Yo no sé por qué Jaime me mencionó, digo Jaime porque lo conozco muy bien, es decir, Jaime y yo tenemos una trayectoria muy interesante. Es una de las personas en quien yo he confiado a pesar de su pensamiento de izquierda muy marcado cuando yo era magistrado de la Corte. Sin embargo, no fue obstáculo para que yo le asignara un trabajo técnico, un empleo técnico en el área de menores. Entonces, con Jaime y mantuvimos una muy buena relación, no obstante su identificación política, por la cual yo fui criticado en la Corte por haberle dado el empleo. Sin embargo, realicé un trabajo a cabalidad, no tengo ninguna queja de él, tengo que decirlo muy claramente. Quizás la única queja que tenga de él es haberlo escuchado esta noche con un lenguaje que no es propio para un magistrado o una persona que aspira a ser candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia por segunda vez, porque la primera fue descalificado y ahora también. Yo pienso que las expresiones que he escuchado esta noche de los dos colegas que estuvieron antes en el programa pretenden ser descalificadoras y yo no participo de la idea de que descalificando es como se triunfa, sino con los hechos y las obras que hayan dado. Aquí lo que voy a referirme es, yo no voy a defenderme porque me digan que yo soy de derecha o porque estuve en un gobierno de derecha como es el gobierno de Arena del presidente Cristiani, a mucha honra. También haber estado trabajando con el presidente Cristiani, miembro del partido de Arena. Yo no soy partidario, pero eso no significa que no tenga mi simpatía, desde luego. Y la voy a demostrar en esta campaña, posiblemente en la presidencial, más que en esta, porque sí estamos enfrascados en una lucha por hacer un proceso de elección de magistrados lo más transparente posible. Se ha logrado bastante en el sector propositivo del Consejo Nacional de la Judicatura y de FEDAES, gracias a la labor honesta, franca y valiente de gente como Humberto, a quien ahora defiendo, sin que necesite que lo defienda, pero que ha tenido una actitud muy gallarda, muy valiente, tratando de mantener un equilibrio y una transparencia en tratar de llevar las personas más idóneas. Y aquí voy. No estoy atacando, pero sí yo invito a los dos colegas que me antecedieron en esto a que tengamos un debate constitucional. Yo quiero saber si ellos saben suficiente derecho constitucional, especialmente Jaime, que va de candidato, para que me diga su experiencia para calificar su idoneidad o que se califique por terceros, el gremio de abogados, el pueblo salvadoreño, su capacidad profesional para desempeñar una magistratura como la de la Sala de lo Constitucional. Quiero ver hasta dónde llega su capacidad de manejar un derecho constitucional a favor de un ciudadano, a favor del ser humano, que es el artículo primero de la Constitución. Si de alguna manera lo aceptan, estoy encantado de platicar con ellos sobre derecho constitucional. Yo ya pasé por eso y sé las dificultades que hay allí, las necesidades que hay allí y cómo se debe de resolver con equidad. El juez constitucional no es un juez que le da la razón a una de dos partes que están en un litigio. El juez constitucional está defendiendo la Constitución. Podemos afirmar que el juez constitucional es un juez parcial, porque es un juez que defiende la Constitución y de ahí no se puede apartar. Ok. Ahora, Eduardo, lo bueno de todo esto es que estamos viendo un debate robusto y bastante exigente, es decir, porque estamos claros de que
Bueno, lo que antes no estábamos claros, que los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen mucho que ver, especialmente cuando ellos son electos. No, sin lugar a dudas, Carlos. Esta coyuntura, y sin temor a equivocarme, nos muestra el proceso de elección de magistrados más abierto, más discutido que hemos tenido en la historia moderna del país. O sea, al menos desde los acuerdos de paz, por ejemplo, que se cambió el sistema de elección. Y lo digo porque hemos pasado de no conocer a los magistrados, de no saber cómo se procedía en el Consejo Nacional de la Judicatura, no saber cuáles criterios utilizaba la FEDAES para seleccionar a candidatos, no sabíamos cómo hacían las asociaciones de abogados para elegir a sus candidatos. Hemos pasado de esa total oscuridad, porque no le puedo llamar de otra manera, a un proceso donde se están dando a conocer, por ejemplo, el Centro de Estudios Jurídicos, los criterios que ha tomado para seleccionar a sus candidatos, el CNJ con su reglamento de elección, la FEDAES también con su reglamentación para cómo elegir. Entonces, creo yo de que todos estos eslabones están jugando a favor de tener una elección más transparente sobre los magistrados de Sala de lo Constitucional, los candidatos que van a someterse a la elección de Asamblea Legislativa. Y yo creo que esto obviamente fortalece la democracia, este proceso que se está dando, independientemente del resultado, porque tal vez el resultado pues podemos cuestionarlo el que tengamos al final. Pero digo, esto es una muestra palpable de los avances democráticos que, digo, me preocupa escuchar a candidatos como escuchamos al licenciado Jaime Ventura, Martínez, gracias, hablar de que la jurisprudencia de la sala está equivocada y que hay que revertirla a como dé lugar. Eso a mí me preocupa en realidad, porque no estuviéramos en este debate si no fuera por la jurisprudencia de la sala que estableció parámetros para realizar la elección que no solo tienen que ver con el procedimiento que debe seguir la Asamblea, sino que estamos hablando de los criterios de idoneidad que tiene que tomar, la no pertenencia partidaria, por ejemplo. Ya lo decía Humberto muy bien, es incompatible la judicatura con el ejercicio de la política. Entonces, si no fuera por esta jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, solo en este tema, estaríamos de nuevo en la oscuridad que ha reinado antes, y ya lo hablábamos. ¿Cómo se dio la elección de los actuales magistrados? Casa presidencial, sin saber qué fue lo que pasó ahí, a pesar de que han sido los mejores o de los mejores magistrados, también teniendo en consideración al doctor, que ha tenido este país al frente de la Sala de lo Constitucional. Entonces, digo, me preocupa eso, y creo que tiene que preocuparnos estas expresiones de tratar de no mejorar la jurisprudencia, sino que una reversión en los avances que hemos observado en tema de transparencia, en el tema del ejercicio de los derechos constitucionales, en el tema del control al ejercicio del poder político, que ahí es donde la sala ha jugado un papel fundamental, y que digo, a eso habría que ponerle atención de estos discursos que estamos escuchando, y digo, los abogados de la República tenemos que considerar este tipo de declaraciones que obviamente están atentando contra el Estado de Derecho. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos precisamente vamos a hablar no solamente de las cuestiones de procedimiento, porque se ha hablado acerca de violación, no sé si decir violación, pero una irregularidad al cambiar el reglamento y luego que los filtros se hayan relajado. Pero también quiero hablar de ese concepto del que usted y yo ya hemos hablado mucho, doctor, stare decisis. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 Punto. Doctor René Hernández Valiente, quiero ir con usted porque se habló hace unos minutos en la primera parte del show acerca de que de repente el precedente legal no debería ser Petro, es decir, no debería estar básicamente escrito en piedra, ¿no? Esto va con en contra de algunos de los conceptos que manejan los abogados, que es este de stare decisis, es decir, que te dé firmeza de que lo que se juzgó anteriormente no va a cambiar inmediatamente, de tal manera de que no te genere alguna especie de caos. Eso surge de la jurisprudencia, el stare decisis, que en realidad es un desarrollo del principio de seguridad jurídica, de no cambiar las reglas del juego preexistentes para que se desarrolle una sociedad en orden y que el derecho sirva para lo que realmente sirva, como un instrumento de convivencia pacífica, ¿no? De convivencia social. Me preocupa muchísimo porque las cosas se toman de donde vienen. Y siendo Jaime el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, en donde se forman todos los policías, y que tenga unas expresiones como las de esta noche de decir que hay que llegar a la sala para cambiar toda la jurisprudencia que esta sala
ha implantado. Eso es sumarse al pensamiento político del partido FMLN, que ha estado declarándole la guerra a esta sala de lo constitucional. Ahí me se está sumando, pero ya no es tanto a la sala o a los personeros que van a desaparecer en unos meses, 3 meses. Entonces, ahí se está refiriendo él al contenido social de una sentencia de la sala de lo constitucional, o de varias, o de todas. Entonces, si esta filosofía la traslada al lugar en que está, estamos creando policías o asesinos como los que ya estamos pensando que son los del GRP extinguido ya por vergüenza, diría yo, o está creando policías constitucionalmente rebeldes que van a entrar a desobedecer la Constitución porque la sala está equivocada. Entonces, ahí hay un juego sociopolítico que es preocupante, y si permitimos que candidatos así lleguen a la sala de lo constitucional, arriesgamos la paz social del país. Ahora, doctor Humberto Sáenz, se habló fundamentalmente de un presidente, y era el presidente, por ejemplo, de básicamente despojar de los derechos políticos a una persona para que, habiendo militado en un partido, pueda ser funcionario de segundo grado. Pero también podríamos ir más atrás. Si toda la jurisprudencia va a estar en tela de juicio, podemos volver entonces a votar por bandera y no por rostros, como lo estamos haciendo en este momento. Sí, es que eso abre la puerta a que se cambie prácticamente todo, Carlos. Los avances que hemos visto en estos últimos años en el sistema político, en el sistema electoral, en el proceso de elección de funcionarios, todo eso puede venirse al trasto con una interpretación contraria, una interpretación que se pueda dar incluso de manera injustificada, porque el principio que tú mencionabas de stare decisis, en efecto, no implica que por siempre y para siempre la jurisprudencia va a mantenerse. El derecho, en efecto, responde a la coyuntura y responde a los cambios sociales que se van dando a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, y creo que lo ejemplificaba muy bien, por cierto, uno de nuestros candidatos a magistrado, el licenciado Aldo Cader, en una intervención que recientemente le escuchaba, en donde hacía notar, a ver, si eso es cierto, si eso es así, también es cierto que cambiar una línea jurisprudencial debe ser muchísimo más extraordinario. Es decir, es más fácil sentar una corriente jurisprudencial que cambiarla. No sé si me explico. Porque si vamos a cambiarla, que no significa que no se pueda hacer, las circunstancias en las que esa línea jurisprudencial va a ser modificada tienen que ser de tal naturaleza, tan extraordinarias, que a la ciudadanía en general tiene que quedarle completamente claro que obedece a una justificada razón, que en el análisis del derecho, que en el análisis de la ley que se está haciendo, y en el caso concreto de la Sala de lo Constitucional, en el análisis de los principios constitucionales, amerita una modificación a líneas que se han establecido anteriormente. Eso yo no lo estoy escuchando por parte de varias de las personas que ahora pretenden una magistratura. Eso no es lo que estoy escuchando de las personas que nos antecedieron aquí en el panel, en donde parece que la corriente jurisprudencial que se ha establecido ya por la Sala de lo Constitucional está de entrada errónea, y que de entrada, al solo llegar a ocupar un cargo como ese, si es que tenemos el infortunio de que eso suceda, pues entonces van a modificar de inmediato esas líneas jurisprudenciales, y quién sabe qué más puede ocurrir en ese sistema de frenos y contrapesos que hemos visto que funciona y que nos beneficia a los ciudadanos cuando está funcionando el sistema. A nosotros eso es lo que nos aterra, a nosotros eso es lo que nos preocupa, y por eso es que hemos estado, insisto, luchando, y vamos a seguirlo haciendo, porque las personas que lleguen ahí no tengan una línea partidaria, que parece que estas personas sí la tienen, pero que no tengan una línea partidaria, y que el día que se sienten allí a ocupar las más altas magistraturas, pues apliquen criterios jurídicos, apliquen los principios constitucionales y resuelvan utilizando esos principios constitucionales. Y que se van a modificar algo, sea porque en efecto existe una justificación muy extraordinaria para que eso suceda. Ahora, Eduardo, el riesgo que yo estoy empezando a ver es que si vamos por este camino, cada 9 años entonces vamos a estar, cada 10 años, 12 años vamos a estar cambiando entonces de precedentes judiciales, dependiendo de los vientos políticos que lleven a los ciudadanos a votar por este o este partido, y así se eligen los funcionarios de segundo grado. Claro, yo siempre he sostenido que esta elección legislativa del 4 de marzo es la elección de la década. ¿Por qué? Porque nos va a dar una legislatura, una correlación legislativa que va a elegir a una Sala de lo Constitucional por 9 años, que es la que va a regir
desde el punto de vista constitucional, el ejercicio de nuestros derechos, el control político, etcétera, etcétera. Y en esa medida, si damos pie y aceptamos estas frases y estas intenciones de que, bueno, entramos, modificamos la jurisprudencia sin ningún sustento, sino que simplemente porque políticamente no es conveniente para los partidos políticos, para el gobierno, tener este tipo de jurisprudencia que, como decía Humberto, ha servido de freno y de contrapeso al ejercicio del poder político. Entonces, obviamente, nos vamos a ver en un escenario de que cada 9 años vamos a tener nuevos criterios sobre diferentes temáticas, por decir algo. 2010 tenemos el voto por candidato, hablando del tema electoral, por ejemplo. Si pasara esto, que llegan magistrados, candidatos que se convierten en magistrados, que tienen una corriente contraria y que dicen, no, el ejercicio del sufragio se tiene que hacer vía bandera y no por candidato, entonces vamos a tener 9 años probablemente de voto por bandera de nuevo, porque así como lo están diciendo, y aquí solo me viene 2 casos muy particulares, caso de Nicaragua y de Honduras. En Nicaragua, la Sala de lo Constitucional, de allá el Tribunal Constitucional, declaró inconstitucional la Constitución para permitir la reelección de Ortega, del presidente Ortega. Igual Honduras, ¿no? Igual Honduras. Se declaró que era constitucional la reelección, no obstante la Constitución lo prohibía. Entonces, esos casos que tenemos en los vecinos países me hacen pensar que aquí puede pasar, como ya lo decía Humberto, cualquier cosa. O sea, se puede revertir la jurisprudencia sin ningún tipo de consideración, teniendo en cuenta que obviamente no es una cláusula pétrea la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, pero sí tiene que haber sobrados cambios sociales que signifiquen la necesidad de cambiar el criterio jurisprudencial, así como había el criterio sobre el derecho a la vida. Había jurisprudencia de la Sala que decía el derecho a la vida era la mera existencia biológica del ser humano. Pero hay jurisprudencia posterior que dice que el derecho a la vida no se limita a eso, sino que es una serie de condiciones sociales que hacen viable esa vida y que permiten desarrollar al ser humano. Un cambio, pero obviamente a mejor del criterio sobre la vida. Entonces, digo y me sumo e insisto, y digo a la comunidad jurídica, hay que tener cuidado con estas intenciones de revertir este ejercicio de los derechos que, digo, sin querer señalar, pero antes, ¿quién era el usuario frecuente de Sala de lo Constitucional? Era el partido FMLN, porque obviamente se cometían vulneraciones a la Constitución, por ejemplo en el caso de la legislatura que eligió 2 veces Corte Suprema de Justicia, no sé si recuerdan, que hubo una legislatura que eligió 2 veces, FMLN con toda la razón presentó la demanda y obviamente no hubo respuesta, pero digo, al final estos controles que antes se exigían y que se decían que las instituciones tenían que estar despartidizadas, que no tenían que estar sometidas al control político, ahora parece que ya esto se olvidó y ese es el peligro que tenemos, porque no solo es el tema del ejercicio de los derechos, sino que vamos de nuevo a tener una Corte de Cuentas, y no digo que el actual no pueda hacer esto, el caso, pero Corte de Cuentas controlada por partidos políticos, Fiscalía controlada por políticos de nuevo, y eso ya vimos que es nocivo para la democracia. Ok, quiero que hablemos brevemente sobre la relajación de los criterios o de los filtros para la selección de candidatos. Escuchemos lo que dijo el señor González y el señor Carlos Miranda. UNAJUT ingresa a raíz de esa modificación y ahora ya no es necesario que tenga años para poder entrar una asociación. Primer filtro vulnerado, ¿verdad? Trayectoria profesional y académica, como también una cultura cívica y la necesidad de por qué puede ser idónea esa persona para poder optar por un grado un cargo de segundo grado, máxime si se trata de elegir Sala de lo Constitucional. No solo implica la honorabilidad, sino también la independencia partidaria. Quisiera empezar con usted, doctor Hernández Valiente. Bien, yo creo que la FEDAE está en todo el derecho de crear ese filtro que se modificó la semana pasada, me parece, ¿no? En donde se borró la necesidad de una preexistencia por lo menos de 2 años. ¿Qué objeto tenía ese filtro? Que no se crearan lo que se creó en CIGET, que no se crearan lo que se creó en el Consejo del Salario Mínimo por el gobierno de turno, que fue asociaciones espontáneas que se inscribieron en un día. No, ahí lo que se estaba defendiendo es que hubiera una preexistencia de la representatividad de una asociación.
y UNAJUD no la tiene. Entonces, aunque tenga 200 miembros, pero no tiene el tiempo suficiente como para haber tenido una representatividad y una actividad gremial que pudiera probar. No la puede probar. Son políticos todos, ahí lo único que ha hecho es política. Entonces, el miedo que había era que repitieran el pecado mortal que cometieron con el doctor Sánchez Trejo de crearle 60 asociaciones en el Ministerio de Gobernación e inscribirlas en pocas horas, en un día, creo yo, o 2 días, una cosa así. Entonces, ¿para qué? Para que llegaran a votar por él. Igual pasó con el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Entonces, para eso era este filtro. Ok, doctor Humberto Sáenz. Aclarar por lo que escuché también en el panel previo. Nadie en FEDAES hizo un reglamento para perjudicar a UNAJUD. Nadie sabía que UNAJUD no tenía 2 años de existencia. Cuando se propuso, que por cierto no lo propuso el Centro de Estudios Jurídicos, sino que lo propuso otra asociación que es el CAS, cuando el CAS propone el plazo de 2 años, nosotros todos los que estamos en FEDAES dijimos, está bien, porque tenemos que darle contenido a esa exigencia constitucional de que se trate de asociaciones representativas de abogados y algún plazo debe existir, porque no es posible que una asociación se constituyó ayer y hoy esté participando en un proceso de elección de magistrados. ¿Qué significa que tengan esa representatividad? Se sugirieron 2 años y todos estuvimos de acuerdo en 2 años. Cuando se dan cuenta que UNAJUD no tiene los 2 años y que por lo tanto no puede entrar al proceso, ahí sí se modifica el reglamento para que se beneficie a UNAJUD. Nosotros, por supuesto, que no estuvimos de acuerdo con esa modificación, pero las asociaciones que estuvieron de acuerdo sabían que con esa modificación se estaba beneficiando única y exclusivamente a UNAJUD. Entonces, ¿reglamento dedicado? No. ¿Modificación dedicada? Sí, a favor de UNAJUD. Por cuestión de tiempo, vamos con Eduardo, te dejan 20 segundos nada más. No, solo hacer un llamado a la población a que acuda a votar este 4 de marzo, porque esta legislatura va a decidir quiénes son los magistrados de sala constitucional, que tienen mucho que ver con sus condiciones de vida, con el ejercicio de sus derechos, con el control al ejercicio del poder político arbitrario. Entonces, por eso salga a votar y elija a los mejores, garantizando esto, porque el día de mañana va a tener usted una afectación si se eligen a malos magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ok, y con ese ya nos vamos a quedar, caballeros. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Regresamos mañana con este compromiso. El compromiso de hablar de los temas de República. Se quedan con mis amigos de Olimpia 33.